en este momento. Bien, la prueba que vamos a dar entonces, como les había dicho, es una prueba bastante fácil y tiene preguntas que corresponden a la ruta del Libertador y también a la ruta del agua. Son 17 preguntas para las cuales tienen 15 minutos. En este momento entonces voy a proceder a copiar el... A ver, un segundo. Déjenme revisar que estemos... Ya, perfecto. Está ya configurado para que puedan entrar. Que tengan todos una buena prueba. Recuerden, tienen 15 minutos. ¿Sí? Vean bien las preguntas. Listo. Ahí está el link. Si alguien no puede entrar, me avisa. También lo voy a pasar por WhatsApp por si acaso estén en el teléfono y necesiten abrirlo desde ahí. Concéntrense en la prueba. 15 minutos a partir de ahora.
2 minutos para terminar, por favor. Muy bien. Vamos a cerrar la prueba. Por favor, envíen todos. Así que vamos a ver sus resultados. Bien. Paso a compartir en este momento. Cerrada. Sobre 17 puntos, 38 respuestas. Pam, 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 pam. Bien, aquí están las respuestas que han dado en común. Vamos a ver sus resultados. Vamos a descargar. Deme un segundo, creo que tengo un problema aquí. No está dando el resultado final. Deme un segundito.
Ya. Mm, no tengo un problema con la base de datos, pero ya voy a convertir su base de datos en puntaje. Ahora lo hago y les envío. De lo que veo de las respuestas, la mayoría de personas lo tienen bien, así que no creo que habrá mayor problema. Les envío hoy durante la mañana porque lastimosamente parece que en la configuración no estaba determinada el puntaje, pero ya con la base de datos creada puedo asignar el puntaje respectivo. Bien, vamos entonces un poco a continuar sobre la clase que habíamos comenzado o que habíamos quedado para este día. Habíamos pedido una lectura que era muy pequeña de un texto del doctor Bustos Cara. Quisiera que por favor, señor o señorita Gómez, me cuente sobre este artículo. ¿De qué Buenos días, trata el profe. artículo del doctor Bustos Cara? Lo que recuerdo es que hablaba sobre el patrimonio y sobre el territorio de un país, ¿Ya? sobre ¿Y los qué productos trataba turísticos. sobre eso? ¿Qué aspectos o qué Eh, relación tenía? Esos son los dos grandes conceptos, turismo y patrimonio. Y ajá, territorio, también perdón. se enfocaba sobre los productos turísticos y sobre el desarrollo local. Y ya, Ya. profe, es lo que recuerdo. Solo eso recuerda de leer 15 hojas. Sí, profe. Fernanda López. No tiene micrófono. Bueno, escriba su respuesta, por favor, Fernanda. Ángel, a ver. Sí, buen día, profe. Ya le puedo dar un pequeño resumen de lo que leí, si desea. A ver, por favor. Ya, bueno, lo que hablaba el autor sobre este tema principalmente era sobre diferenciar principalmente lo que es patrimonialización y territorialización, ya que casi siempre se confunde y se les usa como la misma idea o concepto, se podría decir. Entonces, el autor primero inicia diciendo que la identidad, la cultura, el patrimonio y territorio son conceptos convergentes, pero que son esenciales y forman parte de una red de significación, y también habla mucho sobre lo que son las representaciones. Ya. Entonces, un momento, que tenía Por un favor. resumen. No, por favor, dale.
Vas muy bien. Ya. Bueno, entonces aquí nos habla sobre las representaciones que... Alguien dijo algo. Bueno, que las representaciones orientan tanto al turismo como a un hecho social. Aquí nos Ya. hablaba sobre la realidad de una representación, es la que mueve al turismo. También que son parte de la subjetividad de los actores como sujetos. También hablaba, según Serge Moscovit, sobre las características de las representaciones, que nos hablaba que son relativamente estables en el tiempo y coherentes con el contenido, que tienen una organización gracias a que se sujetan a un núcleo central, donde gracias a este núcleo tienen significado y coherencia, que hablan sobre la dinámica, ya que son relativamente estables y que tienen algunas funciones como son la interpretación de situaciones nuevas, que juegan un rol importante en el debate político y también juegan un rol activo en la historia y la sociedad. Ujú. Y pasándome ya al final, bueno, habla sobre lo que es la patrimonialización, lo cual habla Ok. sobre que es un proceso voluntario de incorporación de valores socialmente construidos. También habla sobre que la patrimonialización es la apropiación y valorización como acción selectiva, individual y o colectiva. Esto, según lo que yo le entendí, es que según la sociedad es lo que le dan un significado a cierta cosa, se podría decir. Ya. También que normalmente la patrimonialización tiene la idea sujeta de un legado o herencia, pero este representa el pasado presente, pero principalmente hacia el futuro. Y después habla lo que es el territorio, que es un lugar de creación de recursos específicos, es un lugar de creación de la innovación que permite mantener una actividad económica y también que este es un espacio de promoción. Y eso es lo que yo le pude entender. Y profe, aquí yo tenía una pregunta porque Por casi no favor. le entendí. No, o sea, por ejemplo, con representación, con lo que yo más o menos entendí. Por ejemplo, le podría dar un ejemplo del Muro de los Lamentos. Ya. Esa es una representación, ¿verdad? Porque literalmente es un muro, pero el significado es por el Por la colectivo, historia, así es. Por la historia de ¿sí? cómo se construyó, exactamente. Y el significado. Y creo que tú abarcas un punto que es muy importante de la lectura, que la turistificación no es para todos, o sea, no se turistifica cualquier cosa, sino que realmente Bustos Cara lo que dice es que se va a turistificar, se va a patrimonializar, se va a enseñar al turista cosas que tienen eh, sentido para la gente que vive ahí. Es decir, si nosotros perdemos el sentido de nuestro patrimonio, no lo vamos a turistificar. No tiene sentido hacerlo, ¿sí? A eso se refiere. Y creo que has hecho un excelente resumen introductorio. Vamos entonces a entrar de lleno en esta lectura sobre el doctor Bustos Cara. Bien. Bustos Cara entonces presenta tres temas básicamente en su lectura, ¿no? El turismo, el sistema de producción de los atractivos turísticos y finalmente el tema de desarrollo local como un tema concurrente, ¿no es cierto? Cómo el turismo está inmerso en ese tema. Vamos a ver entonces cuatro grandes capítulos. Uno, la perspectiva social y cultural del análisis turístico. Luego Bustos Cara habla sobre las representaciones, el imaginario y el turismo. Hace un tercer subcapítulo, llamémosle así, sobre cultura y territorio. Y finalmente, sobre territorio y patrimonio. Muy bien. Veamos la primera parte. La perspectiva social y cultural del análisis turístico entonces debe entenderse en algo que decía la compañera. Nosotros tenemos 4 conceptos de los cuales parte el análisis de Bustos Cara. Estos conceptos son identidad, cultura, patrimonio y territorio. Por favor, a mí me gustaría escucharle a Andrea Moreno que me diga para ella qué son cada uno de estos conceptos. Andrea, por favor. Un buen día, profe. Buen día. Eh, bueno, la identidad considero que es algo que
nos representa a cada uno, es como nosotros nos identificamos. La cultura es algo que tenemos ya desde la antigüedad, como desde nuestros ancestros. El patrimonio es algo que dentro de nuestra cultura lo valoramos y el territorio es en donde se encuentra nuestro patrimonio. Lugar que el territorio, el lugar que lo sostiene. Perfecto. Bueno, realmente lo que dice Bustos Cara es, estos conceptos son como unidos, ¿no? Hay un punto, una conexión neuronal entre cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, de las identidades de cada uno de los miembros de un pueblo surge su cultura, ¿sí? De la cultura surge un patrimonio que además uno de los temas centrales que creo yo menciona Bustos Cara alrededor de esta lectura, dice, es un tema dinámico, o sea, es decir, no hablamos de un patrimonio eh, de un patrimonio que no pueda mutar, ¿no es cierto? Eh, Sino es un patrimonio que va cambiando de acuerdo al reconocimiento que tienen las personas sobre cuáles son sus valores, ¿no? Sus bienes, etc. Y finalmente, un territorio que lo contiene. Básicamente, traté en esta siguiente lámina un poco de graficarlo, ¿no es cierto? Tal como lo decía la compañera, estoy completamente de acuerdo. La identidad es el cada uno, el yo del espejo, ¿no es cierto? De cada uno de los miembros de una comunidad, ¿sí? La cultura, la cultura serán todas las normas, leyes, idioma, religión, eh, no sé, etcétera, etcétera, de un grupo cultural en determinado territorio, ¿no? También reconocida como un tema cambiante, dinámico, en permanente construcción. Los patrimonios, entonces, son los temas a los que les damos significación, como en este caso a la Virgen del Panecillo. ¿Sí? ¿Qué significación, por ejemplo, le da un quiteño a la Virgen del Panecillo? Eh, Cuénteme, Alison Ayala. ¿Usted primero es de Quito? Sí, no, Licen, buenos días. ¿De Yo vivo dónde es usted? de la ciudad de Cayambe. De Cayambe. ¿Y usted vive en Cayambe o vive en Quito? En Cayambe. Perfecto. Bueno, háblenos desde afuera. ¿Qué significación cree usted que los quiteños le dan a la Virgen del Panecillo? O de pronto los ecuatorianos, ¿qué significación le damos a esta Virgen? Eh, la verdad es que quizás, no sé, debe ser un significado religioso que le dan a la Virgen del Panecillo. ¿Ya? ¿Por qué? En- Porque ¿O por qué cree eso? O sea, ¿usted ha percibido que el tema está vinculado con la religión más que con el arte, por ejemplo? bueno, no sé, o sea, yo por así, Yo- simple vista, yo diría que es por el ámbito religioso, porque es una virgen. Perfecto. Entonces, también debe ser también por el arte, porque es muy llamativa desde cualquier lugar o sea, yo cuando he ido a Quito la he visto ya desde lejos y llama mucho la atención, entonces creo que para Ya, cualquier turista también es interesante ir y visitar ese lugar. ese monumento. Perfecto. Y no, yo creo que tiene mucha razón lo que usted dice, ¿no? A ver, la gran significación, el haber puesto esta gran estatua. También recordemos la época en que se la puso, ¿no es cierto? Se la puso cuando toda la parte sur, que es la que se ve en la foto de aquí, casi no existía, ¿no? Sí, se la puso en un momento en que la ciudad más bien era para el frente, era como la señal de esa protectora, ¿no es cierto? La señal religiosa de una identificación cultural de la ciudad. Y que luego, coincido con usted, ¿no es cierto? Está primero en un monte que destaca en el relieve de la ciudad de Quito, como es el Panecillo. Quito es una gran meseta, ¿no es cierto? Rodeada de varias montañas, pero en medio de esta elevación, pues es un punto que fija la mirada de cualquier visitante, de los quiteños mismos, y encima más de eso tiene
esta obra, ¿no? Esta virgen, etcétera, lo que tiene esa significación. Eso es un patrimonio, ¿sí? Es un tema vivo, una significación viva de lo que hay. Ahora, por ejemplo, en el mismo Panecillo, yo no sé si ustedes conocen, pero hay otras construcciones. ¿Alguien ha oído de otras construcciones que hay en el Panecillo? ¿Alguien ha oído? Tal vez, sí, no, tal vez. Hay un museo, profe, dentro de la Virgen del Panecillo. Ya, hay un museo, perfecto. ¿Qué más hay? También había una como una tipo, creo que es el campanario, es una campana más abajo creo que de la Virgen. He visto. Ya. Veamos entonces, a ver, el Panecillo y veamos si es que en la foto podemos, en una foto, en una imagen, podemos observar lo que nos menciona. A ver, yo creo que esta fotografía de aquí nos va a ayudar, ¿no? Aquí está la estatua, ¿sí? En esta parte funciona el museo y al que te refieres como una especie de campanario es este de aquí. Sí, profe. Ya, solamente que no es un campanario, era un tanque de agua. Era un tanque de agua. Aquí se recolectaba el agua para distribuir a Quito. Pero fíjate, lo que tú dices tiene mucha relación con lo que yo quería decir. Inclusive estando muy cerca, hay temas que han perdido la significación, ¿sí? O sea, el tema del tanque de agua, de los tanques de agua para la ciudad, ya no tienen esa significación. Claro, en la época colonial, cuando no había agua, claro, este era un acueducto que ponía el agua aquí y el agua que venía acá se distribuía a toda la ciudad, pues en ese momento ese tanque seguramente tenía una gran significación. Pero ahora que el tema de, por ejemplo, del agua y las cosas así ya no tiene tanto problema, esta parte del mismo complejo del Panecillo ya no tiene tanta significación. Es decir, ya no estamos hablando de un tema patrimonial que tenga tanta significancia como la que tienen otros elementos como es la misma Virgen del Panecillo. Muy bien. Y finalmente, el territorio. Y aquí, a propósito, he puesto un territorio completamente diverso, porque además así es la diversidad de la cultura y de la identidad, ¿no es cierto? Esto más bien es un pueblo campesino que tiene otra cultura. Pues, se les ve, por ejemplo, lavando en el río, se les ven temas de pesca, etcétera. Esa es otra parte de su día a día, de su diario vivir. Y evidentemente tendrán otros patrimonios. ¿Cuáles serán los patrimonios de estas personas de este territorio? Eh, señorita Navas, Camila Navas, por favor. ¿Cuáles serán los patrimonios de este territorio? Señorita Navas, Sí, profe. sí. Del territorio que está en la fotografía, ¿cuáles Mm, serán los patrimonios? eh, el panecillo. ¿Del de la foto? Sí, sí está observando la foto, es una parte Ah, rural. la foto donde están los ¿Sí? ríos. ¿Sí? De ese territorio, ¿cuál cree usted que serán los patrimonios? Sería, a ver, es un lugar turístico, sería el río donde está la gente disfrutando. Ya, los ríos pueden ser una parte patrimonial. El mismo tema del agua, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es el agua, por ejemplo, para un agricultor? Es Mucho, porque importantísimo, ¿no es cierto? puede ser. Sin eso no hay trabajo. Gracias. Jessica Walichico, por favor. Y Bueno, luego como Keila lo que, Cárdenas. bueno, profe, de lo que le preguntó a mi compañera, bueno, daría como una, como decíamos que el patrimonio es una
es dar la significación a algún objeto que sí nos represente. Sería que los dos ríos tal vez tengan un significado de que tal vez utilizaban las personas que habitan ahí para purificar a las personas, o tal Ujú. vez tenía un significado también como los indígenas en nuestro caso, es una deidad, es un dios, algo así, pues. También, ¿estás de acuerdo? Y por ejemplo, eso lo vemos mucho en el mundo Shuar. En el mundo Shuar las cascadas tienen ese tema, ¿no? ¿Alguien más estaba, por favor? ¿Keila era? Sí, Sí, yo por por favor. otro lado iba a decir, por ejemplo, los árboles. Sí, Podría decir que se le da un gran significado realmente en culturas, dentro de una cultura o dentro de una identidad. perfecto. Fíjese, los árboles, hay aves que tienen símbolos. Permítame un segundito, por favor. Deme un minuto. Un minuto, ya regreso. Listo, muchas gracias. Entonces, como les decía, en el mundo Shuar, por ejemplo, las cascadas tienen poderes, ¿no? De esos que nos habla Keila, poderes de limpieza, poderes espirituales, de fuerza, etcétera. Entonces, fíjense en cómo estos cuatro elementos tienen este proceso de convergencia y justamente es las que dan significación a los temas. Sí, por ejemplo, a un objeto. Este es un jarrón, ¿ya? Y de base, si es que yo lo veo desde un punto completamente externo a una significación patrimonial, ¿qué es? Es un jarrón pintado, listo, o sea, no tiene nada que ver, pero si le veo desde la significación de la cultura que vino, desde el territorio que vino, estos dibujos, estos colores, estas formas tienen significación. Lo mismo pasa con los lugares, con los territorios, ¿no es cierto? Esta es una playa, listo, como cualquier otra en el mundo, etcétera, un pedazo de territorio. Pero para esta cultura, para esta identidad, tiene una significación en cuanto a su uso recreativo, ¿sí? Son las personas de esta cultura la que le dan una significación. Y así pasa con muchos lugares. O sea, por ejemplo, si alguien me pregunta y me dice, ¿quién ha convertido Montañita a un lugar de fiesta y bares, etcétera? Pues la gente, la cultura, las personas que le han dado esa significación. Nosotros le damos esos temas a las ciudades. Entonces, lo que vemos nosotros es que el territorio es un gran contenedor, ¿sí? Un gran contenedor ¿de qué? De el individuo como un actor que se une con otros actores y forman un sujeto colectivo, es decir, una comunidad, y esa comunidad tiene un entorno estructurador. ¿Estructurador de qué? Estructurador de un conjunto de visiones, estructurador de un conjunto de normas, de reglas, etcétera, que pasan a la mediación cultural, que es la que luego se pone en diálogo con el turista,
¿sí? Todos estos temas entonces del territorio, que el individuo, la comunidad han estructurado, le han dado significación, tienen un proceso de mediación cultural y este proceso de mediación cultural es el que pone el diálogo con el turista, es el que le enseña, el que le da valor, en una estructura dinámica o cambiante, ¿sí? Porque realmente no es lo mismo, no es son los mismos patrimonios. Pues, inclusive, entre la ciudad y la parte rural no es lo mismo. No es lo mismo el patrimonio, por ejemplo, entre Quito y Guayaquil. Son dos realidades completamente diferentes, son diferentes temas patrimoniales los que se tienen, ¿sí? Y gracias a Dios existe esa diversidad. Bien, ahora entonces, Bustos Cara nos pone ante otro dilema, ¿no es cierto? Nos dice, bueno, entonces, ¿qué es esta mediación cultural? Y esta mediación cultural, como yo les decía, es la que alimenta el turismo, ¿sí? Y se refleja como un hecho social, es decir, es producto de la sociedad es la que le da al turista sus patrimonios para que él los entienda, para que los comprenda, etcétera, ¿sí? Y es la forma en la que tratamos de explicar nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Es lo que nosotros hacemos cuando viene un turista. Y es lo que hace el turismo. El turismo lo que trata de usar es los patrimonios, ¿no es cierto? Nuestra cultura. Y es lo que tratamos de contar a la gente que nos visita. ¿Cómo somos? ¿Qué somos? ¿Qué elementos de nuestra cultura son interesantes? ¿Sí? Reconociendo su dinámica, es decir, lo que es hoy y tal vez ya no será mañana, conociendo que además el hecho social, la mediación cultural, se produce y se consume al mismo tiempo, ¿sí? Y que finalmente está en rompimiento continuo de los principios, fundamentos, extensión y métodos de conocimiento. O sea, es tan difícil medir la evolución patrimonial, ¿sí? Que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. Y les voy a poner un ejemplo. Alcen la mano, sí saben dónde están las manos, ¿no? Ahí en donde dice reacción. Alcen la mano con un pulgar. Van a poner un pulgar. Todas las personas que sepan preparar una fanesca. Pulgar arriba, los que sepan preparar una fanesca. Perfecto. Tenemos dos. Un patrimonio en evolución. ¿Sí? Un patrimonio en evolución. Un patrimonio que, por ejemplo, nosotros como sociedad, como comunidad, le estamos entregando más a los restaurantes que a la vida social familiar. Entendiendo el principio desde dónde venía, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Para qué estaba? ¿Cuál era el tema principal, por ejemplo, de la Fanesca? Andrés Carrión, el periodista, o Andrés Carrión, mi estudiante, cuéntenos usted, ¿qué cree que era la Fanesca? ¿Y cuál cree que era el hecho cultural que tenía? Buen día, profe. A ver, por lo que recuerdo de la fanesca, creo que era para celebrar algo, ¿no? ¿En cuál? Que usaba algo de los 12 granos que se daban en la sierra Ya, ecuatoriana ajá, y ya no me acuerdo por qué se usaba. ya, bueno. Eh, y alguien más, a ver, alguien que quiera opinar de la Fanesca, ¿qué más puede ser? ¿Qué ofrece? ¿Qué tiene? No sé. Profe, ¿Sí? este plato lo realizamos en Semana Santa. Bueno, Ya, mi mami me había explicado, no sé si es que será así, que por cada grano favor. representa a un apóstol de la Ya, última cena y que por eso se usan los diferentes 12 granos. ya. Creo Muy que tiene bien. una connotación religiosa, profe.
Exactamente, sí tiene. Estamos además, tú lo mencionas, estamos en la semana más importante de la religión católica, ¿no? Pero fíjense que dentro de ese tema, la preparación mismo de la fanesca era el hecho social, cultural, ¿no? Se compraban los granos y toda la familia se reunía a preparar los granos, a pelar los chochos, a preparar esto, a pelar esto otro. Ese era el momento fundamental, ¿sí? Pero justamente a partir de eso y a partir de la rapidez de la vida y ahora de que cada momento tenemos menos de esos tiempos permítame que tengo una llamada de WhatsApp. Solamente le voy a poner que le llamo luego. Ok. Entonces, uno le da otra significación. Sigue siendo importante comer fanesca, ¿no es cierto? O sea, uno llega la Semana Santa y todavía en la sierra ecuatoriana un montón de gente se pregunta, bueno, es el tiempo de comer fanesca. Ahora, el problema es que cada vez es menos las personas que lo preparan. Hay una dinámica que está pasando sobre ese plato y le estamos más, tal vez, dando ese tema a los restaurantes, ¿sí? A una tercera persona y hemos perdido ese tema social de lo que significaba el preparar la fanesca. Melanie también nos dice que es la celebración del Mushuknina, sí, y recordemos que muchos de los espacios que tenemos son espacios sincrónicos con también nuestras culturas anteriores. Muy bien. Ahora, estos rompimientos entonces culturales han ido transformando los sitios, ¿sí? Han ido transformando y los seguirán transformando, ¿no es cierto? Aquí en el primer ejemplo, en esta primera lámina que tenemos, esta es una playa que está en Argentina, que se llama como Mar del Plata, se llama Mar del Plata. Y Mar del Plata es un balneario muy, muy importante por muchas razones, ¿no? Una de estas razones era, por ejemplo, que era el sitio de veraneo de muchas personas de la provincia de Buenos Aires. También importante porque comenzó o se fundó como una de las ciudades dedicadas al turismo social en Argentina. El turismo social era especialmente el turismo, por ejemplo, de los obreros, de los sindicatos, etc. Pero, claro, esta visión de lo que tenemos ahora es una visión completamente diferente a la que existe ahora. Y vamos a revisar un pequeño vídeo para que vean el Mar del Plata de hoy. ¿Sí? Mar del Plata, turismo hoy. Vamos a ver. Y yo creo que... Vamos un pequeño, es este. ¿Ok? Acuérdense un poco del concepto del que partíamos de una playa pequeña, ¿sí? De una playa que era, como les decía, básicamente para el tema obrero, para las personas de sindicatos, etcétera, muy con el turismo social, muy además para el pueblo, diría yo, porque la élite argentina más bien veraneaba siempre en Punta del Este o en balnearios europeos, etcétera, y la gente de la clase trabajadora pues iba a este sitio. Ahora, veamos de esa foto de acá, de este sitio pequeño, ¿no es cierto? De este lugar
como ustedes le ven, casi colonial, no muy concurrido, etcétera, a la realidad que tiene hoy Mar del Plata. Especiales hoy está rumbo a Mar del Plata y una parada obligatoria es Atalaya y sus medialunas. No solo hay estas hermosas playas en Mar del Plata, sino que tenés una amplia variedad de cosas para hacer. En Especiales hoy te mostramos cómo te puedes divertir en estas vacaciones. La temporada arrancó muy bien si tomamos en cuenta que el último fin de semana largo del 17 y el comienzo del 18 recibimos 244.880 visitantes. Eso significó un incremento del 25% en relación al año pasado para la misma fecha y con una ocupación más o menos en las 36.000 plazas hoteleras. El perfil del visitante de Mar del Plata es sencillo, es toda la gente que quiere veranear en familia, quiere disfrutar y aprovechar todo tipo de variedad de alternativas, es Mar del Plata. Ubicado al sur de Mar del Plata está el bosque Peralta Ramos. Hoy vinimos a la casa de té de ese lugar y hablamos con Sonia de Francisco. Esta es una reserva forestal, una de las 16 reservas que tiene Mar del Plata. Tal vez cuando uno llega a nuestra ciudad pone como un hecho preponderante el mar, que de hecho lo es nuestra gran postal, pero también hay otros espacios como estos que estamos comentando, donde durante todo el año buscamos otras alternativas para los que nos visitan y para los que estamos viviendo en la ciudad. Es algo en lo que trabajamos mucho, en lo que marcamos mucho, el disfrutar un té y saber que el té tiene un espacio diferente a cualquier otro, no solo porque sea saludable, sino por la forma en que se cosecha, por el amor que hay que poner en cada uno de esos brotes. Vienen muchas familias, vienen muchos chicos, viene gente mayor. Bueno, para cada grupo tenemos actividades. Mar del Plata es la familia, es la diversión, es para ser feliz, es como la mayoría de los casos decimos, la felicidad es tu destino es Mar del Plata. En este momento estamos apostando a que los artistas puedan venir al museo y producir para el museo. Otro de los paseos que no podés dejar de disfrutar en Mar del Plata es el puerto. Acá podés llegar a conocer una feria comercial, a los artistas callejeros, la reserva de lobos marinos y dar un paseo en alguno de los buques pesqueros. Lo que ofrecemos nosotros son paseos en barcos y pesca deportiva. Los paseos son todos los días a partir de las 11:30, cada hora y media aproximadamente, dependiendo del tiempo, como esté y la gente que ande en la banquina. Todos los días a partir de 11:30, cada hora aproximadamente. El paseo es de 1 hora, van todo por la costa hasta Cabo Corrientes y de regreso visitan todo interior de puerto. Reserva de Lobos, Club Náutico, Base Naval, Cristo. O sea, esa sí es una propuesta ya para toda la familia. Estamos acá en Chichilo, un clásico de Mar del Plata. Yo creo que siempre la gente una vez que viene a Mar del Plata tiene que pasar sí o sí por acá porque es un clásico de Mar del Plata. Y bueno, los esperamos. Yo normalmente canto todos los días acá todo el año. Porque yo, por ejemplo, no voy al lugar donde están los demás. No me gusta ir a pisarle el palo de los demás, sí se dice, en criollo. Pero cuando vienen a Mar del Plata, el paseo obligado es ir a ver a Giuseppe. Y bueno, y todo lo demás, ¿no es cierto? Todo un conjunto. Yo voy a elegir acá lo típico, son las canzonetas. Muy bien,
Entonces, como ustedes pudieron apreciar, este tema de aquí, el Mar del Plata de esta foto, quedó completamente en el pasado y es un lugar completamente diferente, es un lugar con otras actividades, etcétera. Lo mismo pasará, por ejemplo, con esta cascada, ¿no es cierto? ¿Qué significación social están dando, por ejemplo, estos estudiantes? ¿Qué significación patrimonial, si es que hay alguna, lo está dando? Mateo Castaño, me imagino, o Castano. Perdón, profe, ¿me nombró? Sí. ¿Qué significación? Dame un segundo, le quiero hacer más pequeño esta cosa nomás. Por aquí, bueno, no importa. A esta cascada, ¿qué significación social están dando? ¿Qué se puede ver? ¿Qué deduces de esa fotografía? Bueno, en primer lugar, el atractivo, profe, que es como una mini cascada, bueno, en donde hay gente. En la parte de arriba se ve como que unos jóvenes socializando ahí. Y creo que, bueno, la principal manifestación ahí sería como que la representación que marca el río para las personas que lo están visitando. Incluso como un lugar de recreación, ¿no? Sí. Lo están también, se me hace un dato interesante que están fotografiando. Ajá. Ellos están fotografiando como para tener la representación más clara de la cascada. Para tener recuerdos, porque son hechos significativos, ¿no es cierto? ¿Por qué uno se toma fotografías en estos lugares? Porque son hechos significativos, porque son temas que le impresionaron y que se ve aquí con este grupo de jóvenes, uno supone, porque realmente no tenemos el contexto de este tema, pero que son chicos, tal vez estudiantes, que están visitando un lugar que se ve todavía no está tan turistificado, pero que ya tiene una significación. Una significación es en que es un lugar de recreación, etc. Bien, muchas gracias. Este es otro tema. Este es un campesino, ¿sí? Esta es una fotografía de un campesino en un proyecto de turismo comunitario. ¿Cuál es el atractivo que está enseñando? José Nazate. ¿Cuál es el atractivo que le está enseñando a sus visitantes? ¿Qué es lo que se ve en la fotografía? ¿No? ¿Perdón? Las cosechas, como sí, la agricultura. Ajá. El maíz. Ahora, nuevamente, recordemos lo que decía Navarro, ¿no es cierto? Hay lugares que no están, evidentemente no están inventariados. Pero en este caso, el sitio que tiene importancia es el lugar donde ellos siembran el maíz. Y tal vez este sitio donde están compartiendo su vida con estas personas es el mejor atractivo. Entonces es otra significación. Por eso es que me gusta mucho el tema de Navarro, ¿no es cierto? Dice, hay que buscarle otros temas. Tal vez en ningún inventario turístico se vaya a encontrar que los campos de maíz son atractivos, ¿no? Pero aquí se demuestra que en este proceso de mediación cultural, ¿sí? Hay otros lugares que no son los típicos de siempre, que van cobrando fuerza. Y finalmente, yo había puesto este hombre de su bicicleta en la luna, ¿sí? Y yo creo, aquí resaltando un poco el tema de la innovación permanente y de los nuevos patrimonios que iremos buscando como seres humanos. Ahora, ¿dónde se encuentran esos lugares? Pues estos lugares se encuentran básicamente, estoy tomando el sistema turístico, el modelo sistema turístico del IPER, y solamente para indicar que estamos aquí, ¿no? En esta zona de aquí. Es decir, en la región de destino, en la comunidad receptora, ¿sí? Donde los turistas que han entrado, entran en sitios donde son lugares de coincidencia. ¿Por qué? Porque la gente del destino sigue viviendo ahí.
es del centro histórico de Quito, pongo el ejemplo, yo sigo yendo al centro histórico y bueno, si hay algunas veces que voy por recreación, hay otras veces que puedo ir por hacer un trámite, por hacer una compra, etcétera. Tengo 1000 significaciones y son lugares de coincidencia con los turistas que están buscando más bien esa interpretación. Y también se vuelven lugares de conflicto a veces. ¿Por qué? Porque hay temas como el sobreturismo que ya dan competencia. O sea, a ver, voy a ponerles un ejemplo de un caso de conflicto. La iglesia de la compañía, ¿sí? En la iglesia de la compañía, cuando yo era niño, entraba cuando me daba la gana. Ahora resulta que desde que el turismo entró en ese sitio, puedo entrar a las misas, sí, con total libertad, pero si quiero entrar en cualquier otro lugar, ya no puedo. Tengo que pagar una entrada, ¿sí? Entonces se vuelve un lugar de conflicto. Y ha habido pues repetidas ocasiones de esta tensión en que una señora que acostumbraba a ir a esta iglesia y que ahora le dice, no, para entrar hoy, como no está en horario de misa, tiene que pagar $3, pues les manda un rato largo al diablo, a los guías y a todos quienes estaban ahí. Pero también hay otra cosa que me parece importante ver, que hay un patrimonio oculto, que hay un patrimonio que no se muestra, que hay un patrimonio que no se turistifica. Por esa razón, las ciudades no son un atractivo turístico, toda la ciudad. Hay partes de Quito que no son atractivos turísticos, que no las queremos turistificar, ¿sí? Que no las queremos dar ese valor, que son nuestras, que las guardamos para nosotros, es nuestro barrio, es nuestra cancha, ¿sí? Es nuestro lugar de ocio, etc. A partir de esto, entonces, podríamos interpretar lo que menciona Bustos Cara con otros temas. La sociedad de destino, ¿sí? O la sociedad receptora, es la que pone en valor y la que decide qué poner en valor, ¿sí? De su identidad, de su cultura, de su patrimonio o de su característica territorial, ¿no es cierto? También el territorio, partes del territorio se puede poner en valor, sí. Por ejemplo, sigo en Quito, el Pichincha, un volcán que nosotros le hemos puesto en valor turístico. Los visitantes, que son la sociedad de origen, ¿sí? Es la que consume estos objetos y acciones valorizadas. Es aquello que nosotros hemos decidido mostrar mediante la mediación cultural, ¿sí? Y aquí vienen dos temas. En esta relación, en el consumo de esto, dice que habrán elementos de la identidad, de la cultura, del patrimonio y del territorio. Perdón, pero entraron dos compañeros, ¿ya? Habrán elementos de la identidad, cultura, patrimonio que se mantendrán en el tiempo si es que tienen un valor sustentable y generan bienestar local. ¿Sí? O sea, si cumplen este tema de tener un valor que no es negociable y que además cumplen un tema de bienestar, seguramente estos objetos y estas acciones se van a mantener, pero si la puesta en valor no tiene una raíz en su territorio o no tiene una, llamémosle una medición de bienestar, ¿no es cierto? De una relación con la comunidad, es posible que desaparezcan, es posible que se extingan y que sean olvidados, como el caso que vamos a observar ahora. Este es un resort. Grossinger es un resort que está en Nueva York. ¿Ok? Voy a indicarles en un mapa para un poco ubicarnos. Aquí. Déjenme, voy a salir de aquí y nos vamos a ir a Grossinger Resort. Ok. Y vamos a ir al mapa.
Ok, y estamos por aquí. No. Estamos aquí. Por aquí es. Estamos aquí. Okay. Entonces aquí está. Esta es la zona de las montañas. Vamos a ponerle la capa geográfica. Perfecto. Aquí están unas montañas. Las montañas estas se llaman de Catskill. Y aquí está el Grossinger Club. ¿Sí? Está al lado de un lago. Y que, como ven ustedes, dice cerrado permanentemente. Es obvio que está cerrado permanentemente porque ahora sus instalaciones están más o menos así. Esta es la situación en la que está ahora este gran resort. ¿Sí? Todo grafiteado. Esta era la gran piscina. Hay ahí algunas fotografías que, como ustedes ven, son recientes, ¿no? Esta es la zona del agua en la que estaba. Y pues aquí hay mucho de este turismo, llamémosle de lugares abandonados, ¿no? Que hay un montón de gente que trata de visitar estos lugares. Bien, ¿cómo nació Grossinger? ¿O por qué se dio? Como yo les decía, si ustedes se fijan, Grossinger está muy cerca de Nueva York. Sí, una ciudad, pero inmensa. Y uno puede decir, bueno, pucha, pero con Nueva York que tiene millones de personas, tiene un mercado, pero increíble, que seguramente buscaría esto. Sí, no. ¿Sí? El tema era que cuando hicieron Grossinger, el tema fundamental es que había como una serie de un tema muy, muy fuerte racial contra los judíos, contra los judíos. Entonces, mucha gente sentía que no podía visitar lugares de Nueva York, ¿sí? Porque había un antisemitismo muy, muy grande, ¿no? Era muy fuerte. Y los judíos fueron los que construyeron este Grossinger. Ahora, con el tiempo, ¿qué pasó? Sí, con el tiempo pasó que como no tenía una base fuerte, ¿no es cierto? Y este tema, pues iba a desaparecer con el tiempo también, ¿sí? ¿Qué pasó? Que la gente dejó de ir. Fue muy importante, fue muy importante. Fue el centro de la élite, ¿sí? Fue el centro de la élite. Veamos un video de cómo era el tema. Summer fashions on parade beside a swimming pool mark the start of a winter festival weekend at Grossinger's, New York. Outside, the mercury is in the low 30s, but inside, styles by Mr. Mort bring a preview of summer sun. All the activities of the festival weekend are centered on the world press premiere of UI's new animated release, The Snow Queen, which is where the little ones are led by Happy the Clown, and which the youngsters find far more entrancing than any fashion show, you can be sure. After the premiere of the new film, which will be released for Easter, Shelley Winters crowns the festival's own Snow Queen, skating star Jinx Park, Perk new sovereign of Winter's Realm. Bien, como podemos observar, Grossinger era el lugar de los lugares, no era el lugar que tenía toda la reputación de
de fama, de fortuna, de muchos famosos, ¿sí? De muchos famosos que lo visitaban, pero que lastimosamente, ¿sí? Fue desapareciendo, fue transmutándose y fue perdiendo su valor territorial. Revisemos un poco el cómo era y luego les quiero enseñar el cómo es. Grossinger's Catskill Resort Hotel was a resort in the Catskill Mountains in the town of Liberty, near the village of Liberty, New York. One of the largest Borscht Belt resorts, it was a kosher establishment that catered primarily to Jewish clients from New York City. After decades of activity and notable guests, it closed its doors in 1986. History: Asher Slick Grossinger moved from New York City to Fundale in Sullivan County in the Catskill Mountains in the 1900s. There he rented rooms to visitors from New York City. His wife, Malk, operated the kosher kitchen, and Jenny Grossinger, his daughter, was the hostess. They called their home Longbrook House. In 1919, they sold it and purchased a bigger house on 100 acres, calling it Grossinger's Terrace Hill House. In 1952, Grossinger's earned a place in the history of skiing as the first resort in the world to use artificial snow. Reportedly, the Grossinger family offered $1 million to rename the local New York, Ontario and Western Railway train station at Fundale, New York to Grossinger's, but were rebuffed by competing hoteliers. By the time Jenny died in 1972, the hotel had grown to 35 buildings on 1,200 acres that served 150,000 guests a year. It had its own airstrip and post office. During his fighting days, Rocky Marciano would train at the resort. But in the late 1970s and 1980s, resorts like Grossinger's or the Concord could no longer attract younger guests. Perfecto. Y creo que ahí está una explicación bastante detallada, ¿no es cierto? Fíjense, llegó a tener 150,000 visitantes. Y la época, no estamos, y la otra cosa, no estamos hablando de que cerró hace un montón de años, ¿no? Estamos hablando de que es un hotel que cerró en 1986, ¿sí? No es tan prehistórico. Entonces, ese tema sí nos da muchísimo de pensar de que los temas patrimoniales, los temas patrimoniales, los temas de significación para la cultura, los temas de significación para la gente van cambiando y se van We're here in extinguiendo. Liberty, New York, looking at the abandoned Gossinger Resort grounds. Revisemos un poco cómo está ahora, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de Grossinger? These very banging sounds. And it's not just coming from one part of the building, it's coming from all over the building. Once one of the largest resorts in the Catskills, and was the inspiration for one of the most iconic movies in American cinema, Dirty Dancing. But since the mid-'80s, it's been abandoned. I'm pretty sure we found the pool building. I think it's this one right here.
you're right. We decided it was safer to enter through the locker room. Exiting the basement locker room, we entered the pool area. I'm just going to let the audio run here without music so you can get a sense of what the space sounded like. Okay. All I could think about is how impressive this space must have been in its heyday. But even in its present state of decay, I still found it overwhelmingly beautiful. Bien, mientras vamos observando este video, voy a ir también cerrando la clase del día de hoy. Nos vamos a quedar hasta aquí. Un poco con este pensamiento, ¿no? Identidad, cultura, patrimonio, territorio, son significaciones que dan base a la mediación cultural, que es básicamente la interpretación turística de las sociedades receptoras con las sociedades de origen, pero que es cambiante, que debe tener un significado. Las cosas que carecen de significación, las cosas que van perdiendo esa conexión con la sociedad, van desapareciendo, ¿sí? Y esto es el caso, les estoy enseñando un caso de un mega hotel, de un mega resort, como ustedes vieron en este ejemplo, que está ahora ya completamente abandonado. Así que con esto terminamos nuestra clase el día de hoy. Nos veremos el próximo día lunes. Que pasen bien. Un fuerte abrazo. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego. Jessica, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, tengo una pregunta. Tenemos que también enviar el mapa el día domingo, hasta el día domingo de este tema también. No, ¿O aún no? todavía no terminamos este tema, no se preocupe. Concéntrese en el primero nada más. Ya le chicos. Gracias, profe. Un abrazo. Profe, una pregunta. Sí. Aún no tiene nota de las tareas que hemos enviado. Ya le vamos a ver, con mi asistente me reuniré esta semana para comenzar a darle sus notas. Les ofrezco que esta semana con mi ayudante de cátedra comenzaremos a socializar las notas. Okay, Gracias, profe, John. gracias. Dale. Profe, disculpe una preguntita. Dile. Respecto a las pruebas que realizamos el día de hoy, ¿hasta qué hora podríamos esperar la nota? Disculpe. Y yo creo que en una media hora más ya les tengo. Ya estoy poniendo los puntajes, las respuestas correctas. Ya, muchas gracias, profe. Gracias a ti.